Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno tiene que instalarse en el análisis de cómo fuimos educados, todos nosotros hemos recibido la educación en el primario, en el secundario, en el tercer nivel, de las invasiones inglesas, en lugar de hablar de la reconquista de Buenos Aires, porque la epopeya fue que los ladrones británicos que se robaron el oro vinieron, pusieron su trapo flameando durante varios días en Buenos Aires, pero se tuvieron que rendir y se tuvieron que ir rechazado por aquel pueblo que estaba en el virreinato. Es decir, se puede enseñar la historia como efectivamente se nos enseñó de invasiones inglesas. Entonces se le da un lugar a los ocupantes de privilegio y se los destaca como fuerzas invasoras, cosa que los piratas son. Ahora, el no remarcar como Día de la Reconquista, cosa que no hace mucho tiempo se revisa de esa manera, es dejar de lado la tremenda resistencia criolla para que el trapo de los piratas dejara de izarse en Buenos Aires. Esto tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver de la manera en que se fue estructurando toda la enseñanza y la formación de los argentinos. Si a uno le enseñan las dos invasiones inglesas, no hace el análisis adecuado de saber que ambas veces fueron rechazados y expulsados. La reconquista de Buenos Aires fue un episodio epopéyico de los habitantes de aquel tiempo de esta tierra, donde una ciudad que no llegaba a 50.000 personas estaba en estado de conmoción cuando unos rubios y bien vestidos bajaron y fueron a la conquista, no solo de la ciudad, sino de la clase acomodada de Buenos Aires. Las damas, como se llamaba a las mujeres de aquella época de la sociedad, suspiraban ante el paso de los bien presentados milicos usurpadores. Este hecho, que conformaba y que iba dando el dato de la ilustración de la sociedad, fue enseñado, fue explicado y avanzó en toda la historia. No hace mucho tiempo que se habla de la reconquista. No es lo mismo ser invadido que reconquistar. No es lo mismo enseñar que no pudieron, a pesar del daño y del robo del oro que se llevaron del Río de la Plata, y que hoy, como si fuese un verdadero chiste de la historia, el actual gobierno no tuvo mejor idea que mandar las reservas de oro a quienes originariamente, cuando ni siquiera éramos argentinos, vinieron y se robaron todo el oro y lo pasearon por Londres, mostrando de lo que habían hecho en aquel lejano lugar del Río de la Plata. Hay una Argentina que vive en la confusión porque además vive y ha sido mal educada y mal aprendida. Cuando se transformó la enseñanza y fue manejada por las logias, se ocultaron situaciones de gravedad y se las transformaron en hitos para el atacante más que en verdadera epopeya de los resistentes. Parece fácil, parece simple, pero no es lo mismo decir invasiones inglesas que recuperación. No es lo mismo decir Buenos Aires no pudo ser dominada que decir los ingleses se quedaron con Buenos Aires. Así se nos enseña, así se nos maleduca, así se nos malinforma, y por eso revisar la historia, por eso el movimiento revisionista ha aportado mucho, pero mucho, a la verdadera historia argentina. Como uno no se da cuenta,
pero se va desarrollando y se va formando según es enseñado. A nosotros nos enseñaron 2 invasiones inglesas. Ahora, 2 invasiones inglesas que en realidad, si las analizamos y contamos las de Malvinas, son muchas más. 2 invasiones que significarían que ellos se impusieron. No, si se hubieran impuesto, estaríamos hablando inglés y estaríamos con el trapo de ellos. Y esto no pasó. Entonces, lo importante fue la resistencia del pueblo criollo, que los echó una y otra vez. Por eso el episodio de Malvinas cobró envergadura para aquellos que entendemos que hay que echarlos a estos ocupadores militares, ladrones, piratas, delincuentes internacionales que es el pueblo inglés, pero que no lo hacemos porque todavía han logrado algo que es central y fundamental. En la Argentina, como en parte del mundo, a través de las logias han logrado transformar y contar la historia no como fue, sino como ellos necesitan que se cuente para que los pueblos no reaccionen. No es lo mismo decir que fuimos invadidos a que tuvimos recuperación y lo rechazamos. No es lo mismo decir reconquista de Buenos Aires que decir invasiones inglesas. No es lo mismo. Es el mismo episodio, para explicarlo, pero ocurrió la invasión, pero fueron echados. Entonces, como queda como título de la historia que ellos nos invadieron, entonces todo gira en torno a que la gran armada invencible de los piratas vinieron, pusieron la bandera y se fueron cuando quisieron. No, los echamos. No la pusieron cuando quisieron, los echamos. Y así como los echamos de Malvinas el 2 de abril, y así como habrá que seguirlos echando, porque fueron, serán y se van a morir siendo ladrones, delincuentes y piratas. Porque va en el espíritu de ellos, porque no cambia, porque no es que son diferentes los laboristas a los conservadores. No, son todos iguales, pero además han organizado a nivel mundial logias que sirven a la reina madre, y entonces esas logias han trabajado y siguen trabajando para la contracultura. Por eso hoy se debería tener mucha más importancia en la conmemoración que la que se tiene. La reconquista de Buenos Aires es el rechazo. La reconquista de Buenos Aires es la paliza criolla al invasor. La reconquista de Buenos Aires significa que los vencimos y que Belfort salió corriendo y se escondió y tuvo que rendirse. Todo eso pasó y la historia lo cuenta que nos invadieron. Cuando se llega al punto de educar mal al pueblo, entonces el pueblo tiene siempre una conformación como quiere el enemigo y no como debe tenerla. No hay en la historia argentina mayor enemigo en el Río de la Plata que los piratas británicos. Y cuando Milei toma la determinación de mandar el oro a Londres, cuando Milei toma la decisión de sus representados, así lo sienten y lo vivan y lo ven, de que Margaret Thatcher fue una gran dirigente y la reina Pretesías, y su vicepresidenta es hija de un veterano de Malvinas, esa conjunción del disparate de la fórmula presidencial de nuestro país en este momento es una de las tantas que podríamos mostrar a lo largo de la historia. Siempre estuvieron ellos, siempre las logias operaron para contar la historia de una manera diferente. Por eso, nosotros que la revisamos y vivimos constantemente, decimos: feliz día, pueblo criollo, por la reconquista.